Bienvenido, Jorge Alcobín, a Expedientes en Red. Te agradezco, Toño, la invitación y a todas las personas que nos siguen en redes sociales y todas las plataformas que tienes a tu alcance. Por favor, les envío un cordial saludo. Con mucho gusto, Jorge. Fíjate que causa mucha inquietud si los ciudadanos naturalizados son mexicanos de primera o de segunda clase. Tú como especialista, como consultor en materia electoral, ¿qué opinas, Jorge? Me parece que es un tema que ha sido tabú en nuestro país, es un tema que no se había tocado, era un tema que toca a las fibras más sensibles en nuestro país. Efectivamente, cuando revisamos el texto constitucional, encontramos que hay limitaciones para las personas que han nacido en otros países y que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana. ¿Cuál es la primera barrera con la cual se enfrentan? Efectivamente, no pueden ocupar cargos de elección popular por no ser ciudadanos mexicanos por nacimiento. Entonces, esa es la primera barrera. Y si tú me preguntas la justificación constitucional de esta prohibición, yo te diría que hoy por hoy es anacrónica y que es contraria al artículo primero constitucional y específicamente en algo que es fundamental: cómo debemos leer los derechos humanos en nuestro país y sobre todo en la arena político-electoral. En este sentido, Jorge, ¿qué es lo que de frente a las próximas elecciones más grandes de la historia de México se espera en la materia? Nos esperamos que existan nuevas reflexiones por parte del tribunal. Eso esperaríamos las personas que somos naturalizados, que no hemos nacido en este país. Y te pongo un ejemplo muy claro. El artículo 55 y 58 de la Constitución, cuando nos referimos a diputados y a senadores de la República, señala que debe ser ciudadano mexicano por nacimiento para poder ocupar estos cargos de elección popular. En el caso del año 2021 nos vamos a enfrentar a una elección y a una renovación de la Cámara de Diputados. En el año 2018 ya tuvimos un pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? Dijo el Tribunal Electoral que los ciudadanos mexicanos por naturalización no pueden ocupar el cargo de diputado federal porque existe una restricción expresa en la Constitución. Pero ¿qué va a pasar en el 2021? Hemos establecido que los tribunales no dan la última palabra, sino que siempre van renovando criterios. ¿Y qué pasa si integramos el artículo primero de la Constitución que establece el principio pro persona? ¿Y qué vamos a decir si esta restricción es válida o no es válida a la luz del texto constitucional? Por lo tanto, viene un debate interesante: saber si el tribunal va a ratificar su criterio de prohibir que los mexicanos por naturalización puedan acceder a un cargo de elección popular como es una diputación, o en su caso cambia esta reflexión e interpreta la propia Constitución en términos del artículo primero. Y aquí va a haber un debate interesante y me parece que esto le da sentido y le permite al juez constitucional construir nuevos criterios con ladrillos viejos. Por supuesto que resulta indispensable el hacerse cargo por parte del Tribunal Electoral de si ratifica ese precedente del 2018 o si se mantiene en una línea conservadora y poco útil para la participación ciudadana, Jorge. Sí, a mí justamente me gustaría comentarle a las personas que nos siguen que el derecho constitucional y el derecho electoral se pueden hacer una realidad. Muchas veces creemos que es la última palabra y que no se pueden cambiar las prohibiciones que existen dentro del texto constitucional. Pero yo te cuento un poco, Toño, de lo que hemos venido haciendo mi consultora y yo en este aspecto. Básicamente, había una prohibición que señalaba que las personas que eran mexicanos naturalizados no podían participar en los procesos de selección de consejeros electorales. ¿Qué hicimos cuando advertimos este tema? Se hizo lo siguiente: se determinó que esta prohibición era anacrónica en un mundo que es globalizado y por otro lado teníamos que ver si esta interpretación del artículo, de nuestros artículos constitucionales, eran acordes con el artículo primero constitucional. En pocas palabras para la gente, para que nos entienda y no hablarles en un lenguaje demasiado técnico, simplemente si la prohibición de que los ciudadanos mexicanos pudieran ser elegidos como consejeros electorales era actual, si era acorde, si no era contradictoria con el artículo primero de la Constitución, que establece que todos los mexicanos y todas las personas que vivimos en este territorio tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Qué dijo el tribunal? En esta ocasión el tribunal dijo que esta medida no era proporcional, pero con un ingrediente adicional.
señaló que no se trataba de una prohibición expresa en la Constitución y que por lo tanto, al no ser una restricción expresa, el legislador no tenía la posibilidad de establecer mayores requisitos de los que había establecido el propio constituyente permanente. ¿Y quién es el constituyente permanente? Para que la gente nos entienda en casa, simplemente es el poder que reforma y que puede decir qué es nuestra Constitución, y en esta ocasión el tribunal, en una interpretación progresiva, permitió que los naturalizados pudiéramos ocupar los cargos de consejeros electorales. Y les doy este dato a la gente: fue el JDC, o en otras palabras, el juicio electoral 134 de este año. Y siguiendo en esta línea jurisprudencial, también se planteó el mismo juicio cuando se trató de mexicanos que pudieran, por naturalización, que pudieran ocupar cargos en los organismos públicos locales electorales, que simplemente son los institutos electorales en las entidades federativas. Y nuevamente el tribunal me da la razón, permite construir este criterio, pero hay algo que es fundamental. Este litigio estratégico no busca un interés personal, sino lo que busca es ampliar las fronteras de los derechos de los naturalizados. Este es el principal valor que tiene un litigio estratégico, y creo que esto no solamente es aplicable para naturalizados, sino que también en su momento tendrá otras ventanas de oportunidad cuando hablamos de derechos de minorías, como mujeres, indígenas, niños, etcétera. Creo que este litigio es muy valioso y esta es la importancia que tiene. Excelente, Jorge. Pues será este el primer expediente que tienes con nosotros y hay muchos temas, como bien dices, que vamos a ir abordando en lo subsecuente. ¿Cuáles son tus datos de contacto, Jorge? Mis datos de contacto son: me puedes encontrar en Twitter como @JorgeAljobin, o en Facebook como Jorge Aljobin, y estaremos ahí. Y siempre me gusta mantener una comunicación con los ciudadanos, porque creo que hay algo que es fundamental: lenguaje ciudadano, y hacer más entendibles y asequibles las leyes. Y eso es fundamental en nuestro país cuando nos vamos a enfrentar al proceso electoral más grande de la historia. ¿Por qué un proceso más grande de la historia? Renovaremos 30 legislaturas locales, renovaremos 15 gubernaturas y todo el Congreso de la Unión. Y aquí hay algo que es fundamental: con independencia del domicilio ideológico que podamos tener, aquí está en juego la elección más grande del país, y sobre todo dos puntos de vista: renovarle la confianza al Ejecutivo Federal, o por otro lado buscar un pluralismo en la Cámara de Diputados. Y esa será decisión de los ciudadanos, pero esto se logrará con mayor información, y eso es lo más importante en este proceso electoral. Gracias por tus aportaciones, Jorge, y éxito. Te agradezco, Toño. Un fuerte abrazo.